En una tranquila tarde a principios de junio de 2006, el silencio se fue apoderando lentamente del pueblo de Auburn, Alabama. En un camino solitario en las afueras del pueblo, un residente local se topó con una visión escalofriante e inolvidable. Un vehículo calcinado, abandonado en medio de la nada. El coche era apenas reconocible, consumido casi por completo por las llamas. Todo lo que quedaba era un armazón esquelético, metal carbonizado y ceniza fundidos, un vestigio inquietante de lo que una vez fue una máquina funcional. La destrucción era tan completa que parecía imposible imaginar que un ser humano alguna vez se hubiera sentado al volante. Y sin embargo, en medio de la devastación, un detalle permanecía, una pista que se negaba a ser borrada por el fuego. La matrícula, aunque medio derretida y ennegrecida por el calor, aún era parcialmente legible. Revelaba una cruda verdad: el coche había pertenecido a Lori. Queridos espectadores, por favor, no olviden darle a me gusta, dejar un comentario debajo del video y suscribirse al canal para no perderse nuevos videos. Esto es muy importante para nosotros. Este documental explora un caso de crimen real que involucra a Lori Ann Slesinski. Ella nació en 1982 en Auburn, Alabama. Desde sus primeros años, estuvo rodeada de cuidado y calidez. Sus padres siempre la apoyaron en todo lo que hacía, y la atmósfera pacífica y acogedora de un pueblo pequeño ayudó a moldear su personalidad abierta y amigable. Cuando Lori creció, su familia consiguió un perro, lo que despertó su amor especial por los animales. En la escuela, Lori era una estudiante diligente, aunque no siempre sobresalía en los exámenes. Su éxito no provenía solo de sus calificaciones, sino también de su deseo de participar en las actividades de la clase y ayudar a sus compañeros. Después de terminar la escuela secundaria, se quedó cerca de la casa de sus padres. Auburn siempre se había sentido como una gran familia para ella. Amaba su atmósfera tranquila, sus vecinos amables y la oportunidad de permanecer cerca de sus seres queridos. Trabajaba en una tienda minorista local, donde rápidamente se había convertido en la favorita de sus compañeros de trabajo por su cálida sonrisa y su disposición para ayudar. Alrededor de las 6 de la tarde, los registros telefónicos dejaron de reflejar llamadas salientes o entrantes del teléfono celular de Lori. Sus amigas cercanas intentaron contactarla mediante mensajes de texto, pero no respondió a ninguno. Al principio, no le dieron importancia, suponiendo que estaba descansando o que posiblemente había salido rápidamente a la tienda. Después de todo, Lori era una adulta independiente, y no era del todo inusual que se alejara de su teléfono por un corto tiempo. Pero cuando llegó la noche del domingo, la quietud pesaba mucho sobre aquellos que la amaban. Sus compañeros de trabajo se preocuparon cuando no respondió a mensajes casuales relacionados con el trabajo. Luego llegó el lunes y todavía no había noticias. Para el martes, en el lugar de trabajo de Lori, notaron que no había llegado a su turno. Una ausencia que era sorprendentemente fuera de lo común. Ella era confiable en extremo y rara vez, o nunca, se ausentaba un día sin avisar adecuadamente. Las alarmas comenzaron a sonar seriamente. La preocupación escaló rápidamente. Una compañera de trabajo intentó llamar al teléfono fijo de Lori. No hubo respuesta. Otras personas contactaron por redes sociales, enviaron mensajes de texto y dejaron mensajes de voz. Las amigas comenzaron a consultarse entre ellas para ver si tal vez se había ido de viaje espontáneo o había mencionado algún plan de último momento. Nadie tenía información. Cuando los repetidos intentos de contactarla no obtuvieron respuesta y las horas pasaban sin que ella respondiera, un grupo de amigas decidió que definitivamente algo andaba mal. El siguiente paso lógico fue conducir hasta su casa, situada en una zona relativamente tranquila de Auburn, con la esperanza de encontrarla allí. Llegaron a su residencia, llamando su nombre repetidamente, pero el lugar permaneció en silencio. Su coche no estaba en su lugar habitual, aunque solo tuvieron un momento para preguntarse sobre eso, antes de notar que el interior de la casa parecía extrañamente intacto. A primera vista, no había nada destruido o patas arriba, pero una tensión sutil parecía flotar en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido abruptamente y sin razón.
Su amado perro estaba allí, lo cual era particularmente preocupante. Lori adoraba a ese perro, y era fuera de lo común para ella dejarlo solo por periodos prolongados, especialmente sin organizar su cuidado. Los cuencos tenían algo de comida y agua, pero era evidente que nadie se había ocupado de ellos recientemente. No había nada que sugiriera que había planeado meticulosamente una salida, ni maletas hechas, ni una nota pegada en el refrigerador o garabateada en un pedazo de papel. Además, algunos objetos personales, como un llavero que normalmente llevaba, no aparecían por ninguna parte, creando una extraña contradicción. Su coche no estaba en la entrada, lo que implicaba que se había ido a algún lugar conduciendo. Sin embargo, otros efectos importantes habían quedado atrás. Las amigas preocupadas contactaron de inmediato a la madre de Lori, que vivía a una distancia relativamente corta en coche. Ella se apresuró a llegar, con el miedo extendiéndose por su rostro en el momento en que entró. La sensación creciente de incertidumbre se volvió intolerable, y fue solo cuestión de tiempo antes de que las fuerzas del orden se involucraran. Cuando el departamento de policía de Auburn llegó, lo hizo con la mente abierta, pero también con la conciencia de que este tipo de situaciones pueden tomar múltiples direcciones. No era raro descubrir que un adulto joven había decidido hacer un viaje espontáneo o encontrarlo unos días después, felizmente inconsciente del revuelo que había causado. Pero mientras los agentes recorrían la casa, no encontraron signos de fuerza entrada. Aún así, el hecho de que Lori hubiera desaparecido mientras sus mascotas, objetos de valor y rutina, permanecían marcadamente desatendidos, levantó sospechas inmediatas. Las entrevistas iniciales con los vecinos no arrojaron pistas claras. La mayoría de la gente no había visto nada inusual. Sin embargo, una leve corriente de inquietud se instaló en esos primeros momentos de la investigación. Los familiares y amigos no perdieron tiempo organizando búsquedas, distribuyendo volantes de persona desaparecida y difundiendo la foto de Lori en las estaciones de noticias locales. Auburn es una ciudad universitaria, donde un fuerte sentido de comunidad a menudo une a los residentes. Si un estudiante o un residente de toda la vida desaparecía, la gente lo notaba rápidamente. Hubo rumores de que tal vez la habían llevado contra su voluntad, o que había sufrido algún tipo de accidente. Algunos afirmaron que podrían haber visto un coche que coincidía con la descripción del vehículo de Lori dirigiéndose hacia el oeste por la Interestatal 85. Otros creyeron ver a una mujer que coincidía con su descripción en una gasolinera cerca de Montgomery. Cada pista potencial terminaba en decepción. Los días que pasaban se sentían como una cuenta regresiva lenta y angustiante hacia una revelación que nadie quería enfrentar. La sensación general de inquietud se profundizó cuando los medios de comunicación locales recogieron la historia, con titulares que preguntaban, ¿dónde está Lori? Los reporteros locales acampaban frente a su casa o hablaban con sus amigos, filmando rostros preocupados y súplicas llorosas por información. La gravedad de la situación se estaba asentando. La policía, que ya enfrentaba evidencia física limitada, sabía que el tiempo era esencial, cualquier retraso podría significar perder pistas valiosas, y redoblaron sus esfuerzos, instando al público a presentar cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre su desaparición. Mientras los familiares lidiaban con un terror creciente, noches de insomnio y una sensación corrosiva de aprensión, las autoridades comenzaron a formalizar grupos de búsqueda. Rastrearon áreas boscosas cercanas, campos y caminos rurales en busca de cualquier indicio de Lori. Los voluntarios caminaron junto a arroyos, revisaron lotes vacíos y llamaron a las puertas para ver si alguien tenía imágenes de seguridad o había presenciado algo que inicialmente consideraron sin importancia. La policía estableció un puesto de mando, reuniendo cualquier fragmento de datos que pudieran encontrar. Registros financieros, mensajes de texto, localizaciones de teléfono. Se les pidió a familiares y amigos que recordaran cualquier detalle, por trivial que fuera. ¿Mencionó Lori nuevos conocidos? ¿Parecía ansiosa o preocupada en los días previos a su desaparición? Cuanto más profundizaban,
más enigmático se volvía el caso. No había una sola pieza de evidencia que apuntara a una explicación clara. Sin embargo, fue entonces cuando llegó la realización. Por normal que todo pudiera haber parecido, algo grave había ocurrido. Día tras día, la ansiosa especulación se intensificaba, y la esperanza luchaba contra la sombría comprensión de que cuanto más tiempo pasaba, más estrecho se volvía el camino hacia un desenlace positivo. Los amigos realizaron vigilias, orando por su regreso seguro y aferrándose a cada pizca de optimismo que podían reunir. Pero a medida que los días se alargaban, el silencio se volvía más ensordecedor, y el primer capítulo de este oscuro misterio terminaba sin una resolución a la vista, solo un anhelo doloroso y desesperado por el regreso seguro de Lori, y la sensación de que algo terrible había destrozado la rutina pacífica de la vida de una joven de una manera que nadie podía explicar todavía. Los investigadores habían entrevistado a vecinos y conocidos, registrado su casa y estudiado sus registros telefónicos en busca de indicios de viaje o una relación inexplicable. Como resultado, se enfrentaban a la inquietante probabilidad de que alguien hubiera orquestado su desaparición. Aún así, necesitaban un avance, alguna evidencia que pudiera transformar lo espantosamente desconocido en una imagen más clara de exactamente qué había sucedido después del último momento en que fue vista. Ese avance llegó de una forma devastadora. Unos días después de que la alarma por la ausencia de Lori alcanzara su punto máximo, un residente local reportó lo que parecía ser un vehículo, gravemente dañado por las llamas, en una parcela apartada cerca de las afueras de Auburn. La llamada a la estación de policía fue casi casual al principio. La persona que llamó dijo haber visto lo que creía que era un coche calcinado, con su estructura de metal retorcida por el calor. Debido a que el área solo era utilizada a veces por entusiastas del off-road o por quienes arrojan basura ocasionalmente, un vehículo carbonizado podría haber sido el desafortunado resultado de vandalismo, un accidente mecánico o incluso un fraude de seguros. Sin embargo, cuando los agentes que respondieron llegaron a la escena, percibieron algo mucho más siniestro. Cenizas y escombros rodeaban el vehículo, ennegreciendo el suelo en un amplio arco, y el aire aún llevaba el tango acre del humo. Parecía que el fuego había sido lo suficientemente intenso como para engullir el interior y reducir gran parte de la tapicería a un residuo ennegrecido. Cuando los agentes realizaron una verificación superficial de cualquier identificación visible, encontraron una evidencia crucial que vinculaba a estos restos carbonizados con una persona desaparecida. El número de la matrícula, aunque parcialmente derretido, correspondía al registro del coche de Lori. El descubrimiento de su vehículo calcinado sacudió la investigación. Para la familia Slesinski, la noticia fue un golpe brutal, subrayando la gravedad de una situación que ya era angustiante más allá de toda medida. Afligida y exhausta, la madre de Lori llegó a la comisaría en un estado de confusión, lidiando con el conocimiento de que el querido vehículo de su hija, algo que ella había conducido a su trabajo, a reuniones familiares e incluso en modestas escapadas de fin de semana, se había convertido ahora en un oscuro emblema de un daño potencial. Si Lori no estaba al volante cuando el Mazda fue destruido, ¿quién lo estaba? Y si ella estuvo con el coche en algún momento, ¿qué destino había encontrado en medio de ese fuego destructivo? La noticia del coche quemado se extendió por la comunidad a la velocidad del rayo, amplificando aún más la alarma que ya había comenzado a afianzarse. Los equipos de noticias locales se apresuraron a transmitir el desarrollo, capturando imágenes de los restos del vehículo para resaltar la seriedad de la situación. La teoría predominante era sombría. Si alguien se había tomado la molestia de prender fuego a su coche, probablemente estaba borrando sus huellas. Era un acto que olía a un esfuerzo desesperado por ocultar pruebas forenses. Cuando los investigadores llegaron a la escena, aseguraron rápidamente el perímetro para evitar la contaminación de cualquier pista. El fuego, particularmente en un entorno exterior no controlado, es notorio por borrar evidencias, huellas dactilares, fibras e incluso ciertos tipos de material biológico
pueden ser destruidos o volverse irreconocibles. No obstante, los técnicos de la escena del crimen revisaron minuciosamente los restos. Con manos enguantadas, cribaron el interior cargado de cenizas, embolsando cualquier cosa que pudiera tener valor forense. Tomaron nota de la posición del coche. Estaba estacionado, o quizás abandonado, justo al lado de un estrecho camino de tierra que se desviaba de una carretera poco transitada. Ramas rotas cerca del vehículo indicaban que alguien podía haberlo conducido apresuradamente, rozando ramas de árboles o arbustos en el proceso. Los investigadores fotografiaron cada ángulo, tomando nota de las posiciones de las ruedas, cualquier huella o escombro disperso alrededor. A pesar de estar parcialmente derretidas y retorcidas, aún se podían recuperar ciertas marcas de serie. La policía tuvo especial cuidado en verificar el número de identificación del vehículo, BIN, cotejándolo con el registro de Lori. La coincidencia fue concluyente. No había error. El cascarón humeante era definitivamente suyo. El departamento de policía intentó mantener la calma, emitiendo solo declaraciones mesuradas a la prensa. Confirmaron que el coche quemado era de Lori, pero se abstuvieron de detallar todas las pruebas que habían reunido en la escena. Enfatizaron que estaban trabajando las 24 horas para localizarla e imploraron a cualquiera que pudiera haber visto el vehículo en los días previos a su descubrimiento que se presentara. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, quedó claro que sin pistas adicionales o un testigo directo de que el coche fue conducido fuera de la carretera principal, los investigadores se quedarían con más conjeturas que certezas. Incluso el paisaje circundante no proporcionó una visión inmediata. El área era un parche de terreno semiboscoso, intercalado con hierba alta y vallas rotas, perfectamente ordinario para una franja rural de Alabama y fácil de transitar sin llamar mucha atención en horas de poca actividad. El descubrimiento desencadenó una nueva ola de entrevistas, ya que las autoridades contactaron a todos en la red de Lori: amigos, compañeros de trabajo, vecinos, incluso clientes de la tienda donde trabajaba. Indagaron sobre cualquier recuerdo de comportamiento inusual, vehículos sospechosos merodeando por su casa, o comentarios casuales que ahora pudieran tener connotaciones siniestras en retrospectiva. Mientras tanto, los especialistas en escenas del crimen trabajaban en los laboratorios, intentando obtener minúsculos rastros de ADN u otros materiales que sobrevivieran a la destrucción del fuego. Aunque el interior del Mazda había sido largely incinerado, quedaba la posibilidad de descubrir pequeños fragmentos que las llamas hubieran perdonado. Quizás algo anidado debajo de las alfombrillas del piso, o pegado a los resortes del asiento, o atrapado en la moqueta del maletero, podría haber escapado a la aniquilación total. Las pruebas forenses tomarían tiempo, y el reloj no estaba del lado de los investigadores. Con cada día que pasaba, la posibilidad de localizar a Lori con vida disminuía a los ojos del público, alimentando teorías sombrías y una corriente subyacente de desesperanza que impregnaba el discurso local. Mientras el coche quemado dominaba los titulares, la atención también volvió a la casa de Lori. Los investigadores reexaminaron la escena con nuevos ojos, preguntándose si había algo que se les había escapado y que pudiera conectar el vehículo incendiado con cualquier señal de lucha dentro de su casa. Buscaron huellas dactilares borrosas o cualquier muestra parcial de ADN dejada en los muebles. También revisaron los registros telefónicos más a fondo, centrándose en las horas previas al descubrimiento del vehículo. Si alguien le había robado el teléfono o la había coaccionado para que se fuera con ellos, rastros de esa actividad aún podían permanecer en las conexiones a torres de telefonía o en mensajes de texto incompletos. Los registros de la compañía telefónica se convirtieron en un punto de interés principal, ya que los investigadores esperaban trazar un patrón que señalara exactamente cuándo Lori, o al menos su dispositivo, dejó de moverse, y si su teléfono había viajado al lugar donde finalmente se encontró el coche. A pesar de la creciente tensión, los voluntarios se negaron a dejar que la desesperación opacara sus esfuerzos. Organizaron nuevos grupos de búsqueda, esta vez dirigiendo su enfoque a las extensiones de tierra dentro de 1 o 2 millas de donde apareció el vehículo. Unos revisaron matorrales de hierba alta,
mientras otros atravesaron zanjas poco profundas y riberas de ríos. Llevaban chalecos de colores brillantes y portaban linternas y walkie-talkies, decididos a no dejar piedra sin remover. Un entusiasta local de la tecnología aportó drones, creyendo que las imágenes aéreas podrían revelar caminos ocultos o áreas de tierra alteradas. Mientras caminaban por los campos y registraban estructuras abandonadas, los voluntarios a veces se sentían abrumados por una sensación de presentimiento. Sin embargo, continuaron. Cada rama que se rompía bajo sus pies parecía un recordatorio del peso de su tarea. Buscar cualquier señal de que Lori aún estuviera ahí fuera o de evidencia que pudiera explicar qué sucedió después de su último avistamiento conocido. Sus esperanzas titilaban con el final de cada día, sostenidas solo por esa necesidad humana universal de creer que las respuestas pueden encontrarse, incluso frente a una incertidumbre sofocante. En medio de esta confusión, la familia Zlesinski proporcionó un ancla desgarradora a la historia. La madre de Lori apareció en conferencias de prensa, temblorosa pero resuelta, suplicando a la comunidad que se presentara si tenían cualquier pizca de información. Habló sobre el corazón bondadoso y la disposición gentil de su hija, recordando a todos que Lori era una persona real con una vida llena de promesas, no solo una cara en un cartel de persona desaparecida. Aún así, en medio del miedo, las familias cerraban sus puertas con más cuidado por la noche, y los vecinos estaban más alerta, notando cualquier coche inusual recorriendo sus calles. Los padres recordaban a sus hijos que viajaran en grupos, especialmente después del anochecer. La gente que rara vez daba una segunda thought a su seguridad personal, ahora reflexionaba sobre lo inimaginable. Si bien las especulaciones eran abundantes, las autoridades trabajaban diligentemente a puerta cerrada, conscientes de que cada detalle en el Mazda calcinado podría ser un vínculo potencial con la verdad. Reunieron información sobre individuos locales con historiales similares, cotejaron cualquier vehículo robado reportado en la región y examinaron horas de grabaciones de CCTV de gasolineras o tiendas de conveniencia cercanas. Enfrentados a la desalentadora perspectiva de cribar rumores y teorías, las fuerzas del orden organizaron un grupo de trabajo dedicado que incluía a algunos detectives experimentados, oficiales más jóvenes ansiosos por demostrar su valía, y un equipo rotatorio de especialistas forenses que comenzaban a considerar la desaparición de Lori como uno de los casos más inquietantes que habían visto en años. Desde el principio, la investigación dependió del análisis forense del Mazda. Si un perpetrador había rociado el vehículo con gasolina o un fluido similar, aún podría haber residuos químicos adheridos a trozos deformados del chasis. Asimismo, si el sospechoso había sufrido una lesión o dejado una huella dactilar mientras manipulaba el coche, esa pista microscópica podría perdurar a pesar del calor. El proceso involucraba una cadena de custodia meticulosa para cada pequeña muestra, un recordatorio constante de que la evidencia tenía que preservarse impecablemente para que fuera admisible si el caso llegaba a juicio. En paralelo, la policía continuó emitiendo comunicados de prensa, esperando que el dramático descubrimiento del coche calcinado de Lori desencadenara nuevas pistas del público. Un elemento que parecía cada vez más sospechoso era que la vida personal de Lori, aparentemente, ofrecía poco en cuanto a motivos para un crimen. Este consenso alentó a los investigadores a reenfocarse en individuos que pudieran albergar resentimientos ocultos o, en el extremo más oscuro del espectro, una obsesión peligrosa. Rastrear su círculo social se convirtió así en la máxima prioridad. Los detectives examinaron minuciosamente listas de sus compañeros de trabajo, excompañeros de clase, amigos casuales y cualquier persona con la que se hubiera encontrado recientemente, gente de reparaciones, vecinos o el nuevo amigo de un amigo en una reunión social. Dentro de esta línea de investigación, la policía rápidamente se centró en una persona que, a primera vista, parecía ordinaria, un conocido de larga data llamado Rick Ennis. Él era alguien que Lori conocía socialmente, una figura en su círculo más amplio de amigos, aunque no necesariamente una presencia diaria. Según todas las versiones,
Rick tenía un comportamiento lo suficientemente cordial, y muchos que lo conocían lo describían como servicial y sociable. Sin embargo, los investigadores pronto notaron incongruencias en sus declaraciones sobre la línea de tiempo que rodeaba la desaparición de Lori, así como inconsistencias en cómo describía su relación con ella. Cuando se le preguntó sobre la última vez que había visto a Lori, Rick proporcionó un relato algo vago, afirmando que fue días antes de que ella desapareciera. Pero los registros telefónicos luego indicaron que podría haber estado en contacto con ella más recientemente. Presionado, Rick afirmó que se había olvidado de una charla improvisada o una visita casual, una explicación que los investigadores encontraron sospechosa, dada la importancia del caso. Los detectives supieron además que él no era ajeno a eventos difíciles en la vida. Tuvo una crianza turbulenta y había pasado tiempo fuera de Auburn, solo para regresar en el último año más o menos. Aunque Ennis no era la única persona en el radar de los investigadores, rápidamente se convirtió en un punto focal para reunir más información. Los detectives diseccionaron sus antecedentes, interrogando a aquellos que lo conocían bien y a aquellos que simplemente se cruzaban con él en los pasillos del trabajo o la escuela. Un retrato más complejo comenzó a emerger. Debajo de su exterior educado, la vida de Rick parecía puntuada por sombras persistentes. Preguntas sobre una adolescencia problemática, rumores de encuentros esporádicos con la ley en otras jurisdicciones. Estudiaron sus rutinas, monitorearon cualquier cambio en su presencia en las redes sociales y cuestionaron discretamente a amigos mutuos sobre cualquier comentario inusual que pudiera haber hecho respecto a la desaparición de Lori. Simultáneamente, la policía volvió a la casa de Lori, determinada a descubrir alguna pista pasada por alto. Los equipos forenses escanearon en busca de todo, desde huellas en el patio hasta minúsculas fibras de tela que pudieran establecer un vínculo con un potencial sospechoso. Un detalle que surgió fue una posible señal de entrada forzada, aunque era sutil. Una desalineación en una bisagra de la puerta que podría haber resultado de un empujón o patada fuerte, o que podría haber existido previamente. Los investigadores tomaron nota, sospechando que podría apoyar la teoría de que Lori se encontró con alguien no deseado dentro de su propia casa. Desafortunadamente, ninguna pieza de evidencia individual saltó para gritar, así fue como sucedió. Los meses pasaron con la investigación en pleno apogeo. La policía entrevistó sistemáticamente a cualquier persona que se hubiera cruzado siquiera con Lori en los días previos a su desaparición. Cotejaron transacciones de tarjetas de crédito, registros telefónicos y registros de correo electrónico. En el frente digital, examinaron su uso de la computadora y escudriñaron sus actividades en redes sociales para rastrear cualquier conflicto reciente. ¿Pudo haber sido el objetivo de un depredador en línea? ¿Había sido atraída fuera de su casa por alguien que se hacía pasar por un amigo? Al final, ninguna de estas amenazas modernas resultó ser la causa principal. La pista más grande aún residía en examinar a las personas que estaban físicamente presentes en la vida de Lori, aquellos que habrían tenido la oportunidad de tocar a su puerta, atraerla afuera o sorprenderla desprevenida. A medida que la evidencia del SUV quemado llegaba a cuentagotas, los laboratorios confirmaron la presencia de un acelerante, probablemente gasolina. No encontraron una huella dactilar directa en un contenedor de gasolina o una pieza del tablero, pero descubrieron lo que podría describirse como huellas parciales, que aún no podían vincularse a una fuente concluyente. Esta revelación reforzó aún más que la destrucción del coche fue premeditada, un intento de obliterar evidencia crítica. La pregunta seguía en pie. ¿Quién tenía tanto el motivo como el descaro para cometer un acto tan descarado? Un cambio ocurrió una vez que los investigadores recibieron ciertas triangulaciones de torres de telefonía móvil que ubicaban un teléfono vinculado al número de Rick Ennis cerca del lugar remoto donde se encontró el coche de Lori, alineándose aproximadamente con la ventana de tiempo estimada en la que el vehículo fue incendiado. Aunque no era una prueba irrefutable, los datos eran suficientes para justificar un escrutinio más profundo. Cuando se le confrontó con esta información en una entrevista posterior,
Rick dio respuestas que parecían inconsistentes en el mejor de los casos, afirmando que estaba pasando por la área por un recado sin relación o que tal vez la señal rebotaba en una torre distante, distorsionando su ubicación. Su explicación se volvió aún menos creíble bajo el peso de preguntas directas. Con el tiempo, cada detalle adicional que la policía recopilaba sobre él, registros financieros, declaraciones de compañeros de trabajo que notaron que actuaba de manera extraña la semana en que Lori desapareció, relatos conflictivos de su paradero, servía como una pequeña y ominosa pieza de un rompecabezas que comenzaba a parecerse a una imagen monstruosa. Los investigadores fueron cuidadosos, sin embargo. Al carecer de un cuerpo y de cualquier evidencia directa e irrefutable que vinculara a Ennis con la desaparición de Lori, tenían que evitar movimientos apresurados que pudieran arruinar un potencial proceso judicial. En su lugar, buscaron construir un caso sólido como una roca. Colaboraron con las autoridades estatales y, cuando fue posible, con la Oficina Federal de Investigación para Análisis Forenses Avanzados. Incluso llevaron unidades especializadas de caninos entrenados para detectar restos humanos, enviándolos a través de varias áreas boscosas y sitios abandonados conectados con los movimientos conocidos de Ennis. Los perros alertaron en algunos puntos, pero las excavaciones repetidas no revelaron nada sustancial. Era como si cada vez que los investigadores se acercaban un poco más a una revelación, el resultado era un eco, un susurro de posibilidad que se desvanecía upon una inspección más profunda. Mientras tanto, la familia Slesinski lidiaba con el dolor y un deseo de resolución. En conversaciones frecuentes con las fuerzas del orden, ella escuchaba sobre el posible sospechoso, pero le advirtieron que nombrarlo públicamente podría jeopardizar el caso. Se encontró dividida entre el deseo de confrontar públicamente a la persona que creía responsable y la necesidad pragmática de permitir que los investigadores hicieran su trabajo. Aún así, la policía continuó procediendo con cautela, determinada a no dar al sospechoso ninguna oportunidad de cubrir huellas que aún pudieran existir o de montar una defensa que dependiera de errores procesales. Los meses pasaron, el dolor se profundizó y el caso se convirtió en un elemento fijo en la conciencia colectiva de Auburn, con cada nueva pieza de información proporcionando una chispa de esperanza de que la verdad finalmente sería develada. Aunque aún llegaban pistas, el impulso comenzó a disminuir y las fuerzas del orden se preocuparon por la fatiga de pistas. En respuesta, el equipo de investigación cambió de táctica, dedicando recursos a métodos especializados de casos fríos, reprobando evidencia más antigua con nueva tecnología, analizando datos de torres de telefonía celular con algoritmos mejorados y trayendo expertos en perfilación conductual. La lógica era simple. Si el caso se estancaba, nuevos ojos y perspectivas frescas podrían reignitar el avance. Fue durante una de estas reevaluaciones que surgieron nuevas revelaciones. Los investigadores descubrieron registros que indicaban que Ennis había realizado búsquedas sospechosas en línea sobre la eliminación de evidencias y formas de borrar huellas digitales, realizadas alrededor del momento de la desaparición de Lori. Más revelador, encontraron que Ennis había sido interrogado una vez en una jurisdicción diferente sobre un posible comportamiento violento años antes. Aunque no era una prueba concluyente, estos detalles perturbadores agregaron una urgencia fresca a la noción de que él estaba en el centro de algo peligroso. El rastro digital también arrojó la posibilidad de que Ennis había investigado ubicaciones remotas alrededor de Auburn mucho antes de que se descubriera el vehículo de Lori. Confrontado con estos detalles en otra ronda de interrogatorios, Ennis reaccionó a la defensiva, insistiendo en que las búsquedas eran coincidentes o relacionadas con curiosidad sobre crímenes reales. Los investigadores, sin convencerse, compilaron sus declaraciones en un dossier cada vez mayor, y cada explicación contradictoria parecía apretar la red a su alrededor. Sin embargo, a medida que los meses se convertían en años, la frustración crecía entre los oficiales del caso, que sentían que habían reunido suficientes piezas de la historia para identificar al sospechoso probable. Observaron cómo Ennis continuaba viviendo su vida, aunque bajo una mirada atenta, mientras Lori permanecía desaparecida. Su destino
un interrogante doloroso que se negaba a ceder. Para cuando se sintieron lo suficientemente seguros como para iniciar procedimientos formales, habían compilado un plan detallado, aunque aún incompleto, de cómo y por qué Lori podría haber sido el objetivo y qué sucedió esa última tarde en que fue vista. Aunque aún les faltaba la pieza de evidencia que ataría todo con un lazo perfecto, el cuerpo de Lori, creían haber construido un caso lo suficientemente sólido como para avanzar. Mientras la comunidad local se preparaba, esperando anuncios oficiales, la siguiente etapa de esta historia profundamente inquietante se vislumbraba en el horizonte. El momento en que Rick Ennis enfrentaría el peso de la ley, culminando en cargos que eventualmente pondrían este misterio inquietante en el camino hacia un ajuste de cuentas en la sala del tribunal. Tras una investigación lenta y minuciosa que se desarrolló a lo largo de 12 años, el impulso detrás del caso contra Rick Ennis finalmente alcanzó un punto en el que las autoridades de Auburn, trabajando en estrecha colaboración con agencias del condado y del estado, se sintieron preparadas para presentar cargos. Para cuando finalmente se emitió una orden de arresto, los funcionarios de las fuerzas del orden revelaron una sensación de resolución sombría. La suma de sus esfuerzos apuntaba innegablemente, argumentaban, a una conclusión. Rick Ennis no solo se había cruzado con Lori ese día fatídico, sino que también había orquestado los eventos que condujeron a su trágico final. Con los cargos presentados y una fecha de juicio acercándose, la defensa enfrentaba su propia tarea considerable. Los abogados de Rick Ennis se encontraron en una situación precaria. ¿Cómo disputar las acusaciones de homicidio cuando tanta evidencia circunstancial sugería un acto criminal? Su enfoque fue sembrar dudas sobre los detalles de la línea de tiempo de la fiscalía y enfatizar la incertidumbre inherente en un caso. Desde el inicio del juicio, la atmósfera en la sala del tribunal estuvo cargada de anticipación. Por un lado, los familiares y amigos de Lori se sentaron, con los rostros marcados por el dolor y la determinación, agarrando recuerdos que les recordaban su espíritu cálido y su bondad inquebrantable. Por otro lado, Rick Ennis tomó asiento junto a sus abogados defensores, luciendo una apariencia de calma que, para muchos observadores, parecía inquebrantable. Los fiscales comenzaron sus declaraciones iniciales delineando los hechos contundentes. Lori fue vista por última vez en su casa en Auburn. Dejó atrás una mascota amada que nunca abandonaría voluntariamente. No regresó a su trabajo estable y era dueña de un vehículo que fue descubierto calcinado más allá del reconocimiento en un parche de tierra desolado. Una vez establecido eso, el fiscal giró hacia Rick Ennis, presentando sistemáticamente las lagunas sospechosas en la línea de tiempo, los datos condenatorios de las torres de telefonía celular y las huellas digitales que apuntaban a una intención escalofriante de encubrir un encuentro fatal. Según la afirmación del Estado, la evolución del recuerdo de Rick sobre su paradero y movimientos, combinado con un historial de incidentes previos que insinuaban volatilidad, demostraba un patrón de engaño. Los detectives también ocultaron evidencia crucial durante mucho tiempo, evidencia que habían descubierto en su casa y que finalmente cambió el curso completo del caso. Según el informe, se realizaron hallazgos significativos. Se encontró ADN de Ennis en el sofá de Lori, así como en la sangre ubicada en el lado interior de su puerta principal. Además, más tarde se reveló que su sangre también fue descubierta en una de las alfombras. Estos descubrimientos jugaron un papel clave en el juicio. A lo largo de varias semanas, el juicio avanzó hacia los alegatos finales. Después de un periodo de deliberación que, según los informes, se extendió durante varios días, el jurado regresó con un veredicto. Rick Ennis fue declarado culpable del asesinato de Lori Ann Slesinski. Una vez dictado el veredicto, el caso procedió a la fase de sentencia. En la pronunciación final, el juez declaró que Rick Ennis debía cumplir cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional,